Bruno y Sorel. Y Sorel Ponce diría yo, porque soy de origen español. Ponce y mi madre, de Murcia, las cañas de pescar Ponce, que ya se han olvidado, que eran muy famosos en esa época, yo hablo de los años hasta los años 80, y que los hundieron los japoneses con su tecnología y sus cañas de pescar sintéticas, ¿no? Y nada, pues yo soy más francés que español porque he vivido mucho más en Francia, pero tengo todavía el corazón arraigado en España y en Murcia en particular. Eres profesor de español, ¿no? Soy profesor de español, sí. ¿Cuál fue tu primer destino? Sí, soy profesor de español, titular de un puesto, o sea que soy funcionario, pasé la oposición para ser profesor. He tenido varios puestos diferentes. Mi primer puesto fue en la isla de Mayotte, que queda al lado de Madagascar, es una isla francesa. Y después en Briançon, que está en la montaña, en los Alpes, diría al noreste de Marsella, 2 horas y media de coche. Y después otra vez en Mayotte y ahora en Digne-les-Bains. ¿Cómo es la enseñanza del español en los liceos franceses? La enseñanza del español en los institutos franceses o colegios. El español es hoy día la segunda lengua de la mayoría de los franceses, por lo menos en esta región y bueno, en la mayoría de las regiones francesas, ¿no? Porque el alemán se lo comió el español, el italiano también se lo comió el español. El italiano sigue existiendo en el sureste de Francia, en nuestra región, más o menos Marsella, Niza y todo el sureste, pero ya es minoritario, ¿no? El castellano es una lengua muy apreciada por los alumnos porque les evoca la fiesta, les evoca las chicas guapas y sexys del baile, la música del éxito del verano, que sale mundialmente y sale aquí también. Y cada vez es una cultura que tiene imagen son culturas que tienen imagen de mucho color con respecto a la cultura alemana, que parece ser mucho más seria. Y bueno, todos los chavales tienen que tomar 2 lenguas, ¿no? La escuela de enseñanza secundaria, que va de los 11 años a 15 años, como mínimo, ¿no? Primera lengua, casi siempre toman el inglés, todo el mundo tiene que hacer inglés de manera obligatoria, y después el español, y entonces pues están más o menos motivados, ¿no? ¿Son muy diferentes los alumnos que estudian español en Mayotte, por ejemplo, de los franceses de Digne? Hombre, ya si queremos hablar de Mayotte, tenemos que hablar de problemas sociales y de inmigración clandestina y de la mitad de los alumnos que son clandestinos. Sí, es bastante diferente en este punto de vista, ¿no? Y en Francia tiene un sentido tomar el español, ¿no? Porque es la lengua de un país que está al lado de Francia, al que se puede ir, del que son originarios muchos chavales. Si tú tomas la región de Montpellier o de Toulouse, pues la tercera parte de los chavales tienen origen español. Yo soy de Perpiñán y en Perpiñán la mitad de los chavales cuando yo era niño tenían nombre español. Bueno, entonces en esta región donde estoy yo ahora, Marsella y sus alrededores, menos, pero tienen mucho García, Pérez, López, Rodríguez, etc. Y bueno, Mayotte es una isla que está a 10.000 kilómetros de Francia y no puedes darle un sentido menos el de sacar un bachillerato, un diploma, mientras que aquí va más allá, ¿no? Sí. ¿En tus clases también das cultura española aparte de la lengua? Sí, esto es lo que nos diferencia del inglés, es que hacemos más cultura, nos basamos mucho más en eso, estamos más
¿cómo se dice? Preocupados. Sí, preocupados por la cultura, por temas incluso políticos. Por lo general los profesores españoles son gente que tiene cierto gusto por sentido de la igualdad, de la justicia social. Entonces estudiamos las dictaduras en el instituto, por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas, los temas de, yo qué sé, las guerrillas, aunque seas o no a favor de las guerrillas o no, pero lo vas a estudiar. Sí. Son temas casi obligatorios de los profesores. ¿Y cómo responden tus alumnos ante esas, por ejemplo, cuando tú le hablas que ha habido dictadura en España? Bueno, ¿qué diría yo? Sí. Se suele oír en las salas de profesores que los niños de ahora son más cerrados, menos interesados por todo, por el mundo que los rodea. Yo no me pronuncio sobre eso porque no lo sé. Pero no se expresan demasiado. Quiero decir que no te van a decir gracias, me has abierto sobre el mundo, me has permitido descubrir cosas. ¿Pero sientes que están comprometidos con su entorno, con la sociedad en la que viven, o que pasan un poco? De momento pasan un poco, pero personalmente siento que les da una base que les permitirá después ser ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que votarán, que tendrán un papel en la sociedad. Yo en mi época no me acuerdo que los chavales de mi clase estuvieran más preocupados por temas de sociedad que ellos. Menos que ahora tenemos el tema del medio ambiente, que es mucho más pendiente, ¿no? Porque pensamos que estamos jugando el pellejo y el futuro, nuestro futuro, pero también el de nuestros hijos. Sí. ¿Qué sientes? Sabemos que te gusta la poesía española. ¿Qué sientes cuando escuchas o lees o escuchas a algún cantautor recitar poemas españoles? La literatura española, yo soy hijo de profesor de universidad. Mi padre es un hispanista conocido, Jacques Soler, que es famoso por haber estudiado mucho Machado, y a un poeta de la generación del 27, Fernando Villalón, de Morón de la Frontera, en Andalucía. Y recuerdo que mi padre bajaba del despacho donde estudiaba, escribía sus libros y estudiaba los poemas, y a menudo bajaba del despacho leyéndonos un verso, dos versos, tres versos. Y bueno, forma parte de lo que soy y de mi sensibilidad, ¿no? Y mi cultura. No voy a decir que he leído mucha poesía española, pero soy muy sensible a eso. Y cuando oigo Paco Ibáñez tengo escalofríos. Si oigo un verso que me gusta, no, porque me tiene que gustar. Yo qué sé, de Miguel Hernández, de cuáles, de la generación de Lorca, Cernuda, los comprometidos de la guerra, no tengo los nombres. José Hierro, todos ellos. Sí. Pues esto me da fuerza, me da ganas de escuchar más, me da ganas de comprometerme también, aunque no comparta algunos de sus valores, porque son a menudo anarquistas o de izquierda, yo no lo soy. Sabemos que tu padre es un hispanista muy importante, que ha estudiado a figuras de la generación del 27, como has dicho, Villalón, y a otros autores del 98, como Machado. ¿Y erais conscientes de esa labor de vuestro padre, o habéis sido conscientes de ella una vez que sois ya mayores? No, bueno, mi padre es un hombre de pocas palabras. O sea, no es una persona muy habladora, pero en pocas palabras nos daba una imagen bastante clara de lo que investigaba. ¿Por qué investigaba? Siempre he tardado muchos años en comprender por qué un profesor
de universidad es pagado por el Estado para estudiar literatura. Pero cuando se iba, por ejemplo, 2 semanas a Andalucía, a Sevilla, a Morón de la Frontera, o a Madrid, a la Biblioteca Nacional, pues nos hablaba de archivos, nos podía hablar de yo qué sé, de alguna anécdota de haber entrado en un edificio, haberse equivocado, o haber conocido a un familiar de Fernando Villalón que le hablara de él, o de Antonio Machado, una persona que le dio que le leyó en los últimos días en Collioure, cuando murió. Entonces estas son cosas que han estado muy presentes en mi vida y en la de mis hermanos, ¿no? Entonces si por ejemplo voy, me acuerdo que la última vez que fui con mi padre a Collioure, quiso enseñarme la tumba de Fernando Villalón, Antonio Machado, que nunca la había visto. Y tuve ganas de llorar. Para mí Antonio Machado no es un poeta que me encanta, quiero decir que su descripción de los paisajes de Castilla, Soria, Castilla, tampoco me entusiasman, ¿no? Pero saber la vida de este hombre y de qué generación formaba parte es una cosa muy fuerte para mí. ¿qué destacarías de tu estancia en Mayotte? ¿Como profesor o como persona? Como persona y como profesor. Bueno, el recuerdo más intenso, lo que te ha quedado de aquella etapa de tu vida. Mira, te voy a decir que entre los momentos más felices de mi vida fue los años que pasé ahí, que fueron años de descubrimiento de todo, del mundo, de otro mundo, de otra manera de ser. Es como llegar al planeta Marte, y cuando digo eso lo pienso, o sea, llegar a un mundo totalmente no hostil, sino diferente, en que te da la impresión de que no conoces nada, los olores son diferentes, todas tus sensaciones son diferentes, no duermes de la misma manera, no te despiertas de la misma manera, no comunicas con la gente. La gente, por ejemplo, aquí yo puedo decir que era capaz más o menos de sentir quién era buena persona y peligrosa o mala persona, y allí siempre me equivocaba. El primer año me equivocaba, me parecía tal persona buenísima y era una persona que me quería engañar, o al contrario me desconfiaba de una persona que quería mi bien, ¿no? Tenía todos los puntos de referencia. El primer año completamente cambiados y perdidos. Estaba un poco perdido, pero al mismo tiempo era extraordinario vivir una experiencia. Bueno, después tiene la naturaleza, la laguna, y allí tuve una mujer. Podría haber tenido muchas más, pero yo soy una persona fiel. No, porque ahí se te echaban encima, eres blanco y eres rico, entonces te echaban encima las mujeres. Y yo, tonto no, pero yo creo que hice bien. Tuve una sola mujer, que era la madre de mi hijo, de la que me separé después, porque bueno, no encajaba y tuvimos problemas. Y Mayotte en esa época era extraordinaria. Yo diría que era como el paraíso terrenal. Solo que a esa isla fue llegando la sociedad de consumo, los diplomas, los puestos en administraciones, las desigualdades que no existían, prácticamente desigualdades sociales que casi no existían en la sociedad, y han creado distancia entre la gente, la televisión, y después la inmigración clandestina, de la que aprovecharon mucho los locales para construirse casa con un precio bajísimo, y después que alquilaban, que vendían a los blancos, y se han enriquecido explotando a sus hermanos, que son de las islas al lado, pero que ya no son franceses, solo que han jugado
con el fuego, ¿no? Como se dice en francés, jouer le feu, han jugado con algo peligroso, porque ahora la mitad de la población es clandestina, se han dejado entrar, Francia les dejó entrar, ellos les aprovecharon de ellos, tuvieron mujeres clandestinas que metieron en casitas de barro y tuvieron hijos con ellas. Esos hijos son franceses y no los puedes echar, solo que esos hijos no tienen porvenir porque son un nivel social y cultural tan bajo que no pueden salir para adelante profesionalmente y muchos de ellos son delincuentes. La sociedad ahora es una catástrofe para mí, y yo fui 2 veces, del 98 al 2001, donde era un paraíso para mí, y la segunda vez del 2008 al 2012. En ese periodo conocí a mi mujer, con la que me casé, con la que he tenido otro hijo, y bueno, pues ya nos fuimos porque había demasiado peligro, demasiada inseguridad, agresiones en tu casa, y podría ser una isla extraordinaria, pero ha cambiado demasiado para poder vivir, para un blanco ahora, para vivir feliz, quiero decir. Entonces los alumnos, pues desde nuestro punto de vista, para muchos profesores son muy vagos. Hay que tomar distancia con las primeras impresiones, porque hay muchos chavales que valen muchísimo y que se levantan a las 4 de la mañana para tomar un autobús, que se pasan 8 horas en clase al día, que estudian por la noche. Y bueno, son alumnos que tienen la capacidad de hacerlos, y los que no la tienen, pues claro, pueden ser vagos, ¿no? Pero vago, si te levantas a las 4 de la mañana no eres un vago. Bueno. Y no hay el mismo sentido del trabajo en ese país, en esa cultura. Y entonces los que son capaces de llegar hasta un bachillerato y pasar diplomas son los que toman los puestos después. Bueno, ¿qué nos quieres ya contar para despedirte? Pues... ¿Cómo crees que este mundo que vivimos loco? ¿Algún consejo para mis alumnos, tus alumnos, en este mundo de locos que vivimos? Hombre, que tengan valores, que crean en Dios, pero que no sean extremistas, claro. Pero bueno, eso lo de Dios es personal, pero que tengan valores morales y que les den importancia a las cosas importantes de la vida y no a las chorradas, como los zapatos, como si el Real Madrid, el Barcelona. Yo soy futbolero, me encanta, pero que den importancia a las cosas importantes de la vida, que son la amistad, el amor, la fidelidad, la dulzura y ocuparse de sus hijos. Y bueno, pues después no decidimos nosotros de lo que le va a hacer el mundo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias un saludo a los españoles. Sí. Y muchas gracias. Nada, hasta luego. A bientôt.